Hace unos días me encontré esta carta y tal vez estoy un poco sensible porque hace un tiempo perdí mi cartera y en mi cartera había una carta que mi mamá me había escrito hace algunos años. Y fue una de las cosas que más me pudo a perder esa cartera, aunque no había mucho ahí en esa cartera, pero me dolió el perder la carta que mi madre me había hecho. Esta carta que les voy a leer fue escrita por un hombre que había sido sentenciado a muerte y como última petición, él escribió esta carta y se la mandó a su madre. Leo: Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia de eso me expulsaron. Madre, yo era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre malformado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y también gracias por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Cuando leí esta carta me cautivó, hermanos. Normalmente hay cierto material que empiezo a leer y lo hago a un lado, pero esta carta me cautivó al pensar en la severidad de las palabras de este hombre que está a punto de ser ejecutado, el cual él ve también como culpable de su final tan trágico, ve como culpable la parte maternal de la educación que él tuvo que haber llevado. Y pensando en esto, hermanos, me hizo reflexionar y me hizo meditar en lo que es una familia en Cristo. Ahora, si yo compartiera esto en una escuela secular, en algún grupo de padres donde no hay conocimiento de Cristo, seguramente lo que voy a compartir a través de la palabra van a parecer cosas sin sentido y tal vez locura. Pero hermano, estamos en un punto de la humanidad en que se están presenciando los momentos más feroces dedicados a una constante destrucción de la familia. Algo, hermanos, que Dios mismo instituyó. Mire, ninguna institución humana va a encargarse de cuidar, moldear y guiar una familia. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia, somos responsables de defender lo que Dios ha diseñado. Ahorita está creciendo la homosexualidad, el aborto, el divorcio se acepta como algo natural, la inmoralidad en todas sus presentaciones. En nuestros tiempos ya es visto todo esto normal y hasta se defiende. Hay una cita de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Dijo estas palabras: no cabe duda de que es en el entorno a la familia y al hogar donde se crean, fortalecen y mantienen todas las mayores virtudes. Y tristemente, hermanos, en este punto de la historia, la familia está siendo bombardeada, atacada. Y gracias a Dios, hermanos, que en esta iglesia se predica la palabra de Dios y se puede aprender a cómo contrarrestar este ataque.
Ahora, les quiero invitar, hermanos, a que juntos meditemos a través de la palabra en este pasaje. Y quiero tratar 3 puntos. 3 puntos en los cuales podemos nosotros aprender a través de este pasaje cómo es que debemos vivir como familia en Cristo. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se tienen que discernir de forma espiritual. Si yo lo hablo con un grupo de padres que no tienen a Cristo, todo esto es locura. Pero gracias a Dios que a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender lo espiritual y aplicarlo a nuestra familia. Ahora, quisiera hablar esta tarde a los maridos, a un servidor, a las esposas y a los hijos. Primeramente, maridos, y este es el primer punto, maridos, amad a vuestras esposas. Tenemos un ejemplo, vea ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una palabra, hermano, que hemos malentendido en nuestra sociedad y en nuestro lenguaje, es la palabra amor. Amor es a veces lo que dice un joven en la secundaria a una chica que le gusta, que la ama, y le escribe una notita. Amor es lo que a veces decimos a nuestra esposa mostrando lo contrario. Pero en el griego, en el original, es un poco más específico. Y a lo mejor usted ya ha escuchado un poco sobre esto, las formas de amor. Pero en el griego tenemos 3 contextos hablando acerca de la palabra amor. En este contexto tenemos la palabra amor philea, que es un amor amistoso, un amor que puede haber entre hermanos. También tenemos el amor eros, que el amor eros era muy mal usado en la cultura griega. Es de ahí donde radica o de ahí donde viene toda la idea del San Valentín, etcétera. Un amor que es físico, un amor entre esposo y esposa en la cuestión física de intimidad. Pero luego tenemos el amor ágape. El amor ágape, hermanos, es lo que en este pasaje tenemos que nosotros como esposos tomar para yo poder amar a mi esposa. Mire, hay un pasaje muy interesante, no vamos a ir allá. Juan, capítulo 21. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Hay algo muy interesante en este pasaje porque la palabra que Jesús usa inicialmente, ¿me amas? Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me ágape? Ahora, ¿qué es el amor ágape? El amor ágape es un amor incondicional. Un amor que viene de la esencia de Dios, que habla primera de Juan. Dios es amor. Donde a pesar de los defectos, es un amor incondicional, que no hay barrera. Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas de una forma incondicional a pesar, si tú encontraras un defecto, tú me amas? ¿Y sabe cuál era la respuesta de Pedro? Ahora, en nuestro pasaje, en el español, Pedro contesta, Señor, te amo. En el griego, hermanos, Pedro dice, Señor, te fileo, te quiero. Ahora, ¿por qué hablo esto, hermanos? Versículo 25 dice, maridos, ágape a vuestras mujeres. Y el ejemplo que pone el apóstol Pablo, hermanos, es así como Cristo amó a la iglesia. Y no termina ahí, el apóstol dice, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en este amor que nosotros tenemos que tener a nuestras esposas incondicional, a pesar de algún defecto que yo pueda ver en ella, hermanos, gracias a Dios que tenemos el ejemplo máximo de Cristo muriendo por nosotros. La siguiente cosa, en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
En este imperativo, en esta orden, el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una instrucción. Así también los maridos deben, no es si queremos. Hermanos, llevo un año de casado y a lo mejor ustedes dicen, los que ya tienen 20, 15, 18 años de casado, 5 años, dicen, no, hermano, va iniciando, está en la luna de miel. Puede que sí, hermano. Pero hermanos, una de las cosas que yo puedo observar en mi año de matrimonio es que no es fácil. No es fácil amar a alguien que igual que yo tiene errores, hay conflictos, hay diferente forma de pensar, de sentir. Y es ahí donde yo tengo que volver a la palabra de Dios y decir, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Y hermanos, yo me levanto, voy al trabajo, pero antes me cambio, antes me peino y busco algo que comer. Llego al trabajo, trato de comer algo, me mantengo a mí mismo. Veo por mí, por mis necesidades, porque es algo natural. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí el apóstol Pablo dice, hey, tienes que amar a tu mujer como tú mismo te amas. ¿Qué más tenemos? Y esto voy a tocar algunos puntos, especialmente quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 3. No quisiera ir de un lado para otro, pero Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué sucede si yo no estoy amando a mi esposa, si yo no estoy teniendo una relación correcta con mi esposa? A veces, hermano, no sé si le ha pasado a usted, hermano varón, que estamos orando, pasamos tiempo con el Señor y a veces sentimos que el Señor no nos oye, ¿verdad? A veces pensamos que estoy orando para mí mismo y que mis oraciones no pasan más del techo. Y me ha pasado, hermanos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hermanos, entonces tenemos la vara muy alta, ¿verdad? Porque aparte que es una instrucción, tenemos un ejemplo que es Cristo muriendo por la iglesia. También tenemos un condicionante para que nuestra oración fluya a la presencia de Dios, es que nosotros tenemos que honrar, cuidar, amar de nuestras esposas, porque sabe que dice la palabra, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. De ahí vamos a pasar, hermanos, vamos a regresar a Efesios. Ahora vamos a hablarle a las esposas. Ahora, quise iniciar, hermanos, y nuevamente estoy siguiendo este pasaje no en una forma consecutiva a los versículos. Puse como primer punto, nosotros maridos tenemos que amar a nuestras esposas como viviendo en Cristo, como familia. Pero luego viene la función de la esposa hacia el marido. Y en este punto no quisiera agrandar mucho el tema. Pero vea versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Le dejé que usted lo leyera, hermana. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nuevamente tenemos un ejemplo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y como tal ejemplo, como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí tenemos el ejemplo para las hermanas. Y también las casadas
lo estén a sus maridos en todo. Ahora acompáñame a Colosenses 3:18. Entonces tenemos un ejemplo. ¿Qué más? ¿Por qué una hermana debe estar sujeta a su marido? Colosenses 3:18 dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene, como debe de ser. ¿Qué más? Tito 2:5. Tito 2:5 dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces tenemos ejemplo, porque conviene hacerlo, y para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y termino, hermanos, con este punto en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y hermano, este es un versículo que es ideal para las hermanas que aún sus maridos no están en el Señor, que aún están en una lucha constante en creer, en seguir al Señor. Vea lo que dice 1 Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué? Sin palabra, por la conducta de sus esposas. Entonces, la idea que tenemos acerca del matrimonio es, número uno, es que el marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Número dos, la esposa debe de estar sujeta a su marido como la iglesia lo está a Cristo. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo, porque conviene, porque la palabra de Dios así no va a ser blasfemada, y porque ¿sabe qué, hermana? Usted puede llevar una buena relación, y si su esposo no ha creído en Cristo, usted lo puede ganar para Cristo con su conducta. Punto número 3, y ahí se va a poner un poquito bueno, porque vamos a hablar acerca de los hijos. Y es ahí donde vamos a Efesios, nuevamente volvemos a Efesios. Yo soy hijo, aunque como decimos, ¿verdad? Yo soy ya harina de otro costal. Pero jóvenes que están aquí entre nosotros, gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer un hogar cristiano, ir a una escuela cristiana mucho más estricta que FBA, y donde el Señor me permitió, creo que desde el vientre de mi madre, escuchar de la palabra de Dios. Yo le cuento a mi esposa y se reía o se ríe, pero le cuento que yo era un niño que tenía mucho apego a mi mamá. Yo tenía mamitis crónica, hermano, y ya se me está quitando. Pero una de las cosas es que yo siempre le hablaba a mi mamá: mamá, tengo miedo. Mi mamá llegaba, pasaba largas horas leyéndome la palabra de Dios para que yo me durmiera, y ella se quedaba dormida casi siempre. Pero hermanos, a lo que quiero hablarle a los jóvenes aquí presentes es que es un privilegio que usted tiene, que tenga padres, que tenga una iglesia, que tenga una escuela en que le enseñen, le instruyan en la palabra de Dios. Ahora, dice Efesios capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Solamente si está ahí haciendo alguna anotación, en Éxodo 20:12 dice la palabra de Dios, primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
El apóstol Pablo dice, este es el primer mandamiento con promesa. Número 1, jóvenes, hay que obedecer a vuestros padres porque eso es justo, porque eso es lo que se tiene que hacer. No es que si quieres obedecer, no es que si te quieres sujetar, es porque lo tienes que hacer. Yo he pensado, hermanos, y he meditado un poco en el pasaje en Deuteronomio donde habla acerca del hijo rebelde. ¿Se acuerda de este hijo rebelde, borracho y glotón, que no le hacía caso a sus padres? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerda usted qué es lo que pasaba con este joven? Lo tomaban los padres y lo llevaban a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo tenían una plática psicológica con ellos, les decían, les daban una terapia y se regresaban a la casa. ¿Sí, verdad? Lo que hacían con este joven, hermanos, es que agarraban las piedras y lo mataban. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió vivir en el tiempo de la gracia, porque seguramente hubiera estado también bajo un montón de piedras. Pero hermanos, lo que les quiero animar, jóvenes, es que obedezca, honre a sus padres, porque eso es lo que se tiene que hacer. No es que si usted lo desea, insisto, no es que si yo quiero, y a veces padres, y esto también es a los padres, a veces padres que concedemos prórrogas a nuestros hijos. Bueno, si quieres, hazlo. Hermanos, la palabra de Dios habla claramente que porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que se debe y se tiene que hacer. Siguiente punto, ¿por qué? Le agrada al Señor. Vean en Colosenses 3:20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Para los que iban para allá, lo voy a leer nuevamente. Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que te gusta, en lo que te agrada, en lo que te acomoda, en todo. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Joven, obedece porque es lo que tienes que hacer. Obedece porque si tú amas a Cristo, eso le agrada al Señor. ¿Qué más? Lo compartía hace un momento con usted, porque es el primer mandamiento con, le va a ir bien, joven. Cada uno de nosotros, jóvenes, padres, los que estamos aquí, iglesia, hemos conocido a ese joven rebelde, ¿verdad? A ese joven que siempre le llevó a la contraria a sus padres, a ese joven desobediente. El día de hoy, hermano, le aseguro que ese joven no está bien, no le está yendo de la mejor forma si no está en Cristo. Entonces, hermanos, ahora vamos a regresar a Efesios. Y yo sé como algunos ya tienen el deseo de salir. El día de hoy hay un evento importante, no voy a decir qué, ¿verdad? Pero algo muy importante que les quiero mencionar como última recomendación, jóvenes, es que versículo 1 del capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros estamos en el Señor, si nosotros estamos buscando su voluntad, si decimos que amamos a Cristo, esto se va a volver más llevadero, se va a volver más sencillo, hermanos. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto nos conlleva a nosotros un poder para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, recapitulo, hermanos, ya casi estamos terminando. Para vivir como familia en Cristo, número 1, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, nosotros, los esposos, tenemos que amar a nuestras esposas de forma incondicional. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es un reto para mí. Es un reto para mí porque nuevamente no puedo yo amar si yo no estoy siguiendo a Cristo. No puedo yo amar si vivo para mí, si soy egoísta, si pienso solamente en mis cosas. Hermano, pero a través del poder de la gracia de Cristo, hermano, lo podemos hacer. Entonces, hermanos, esto es el reto para nosotros los esposos, que tenemos que amar a Cristo. ¿Por qué? Tenemos un ejemplo, porque es una instrucción. ¿Y sabe qué, hermano? Porque si no, nuestra oración puede tener estorbo. Hermanas, sujetas a sus maridos. Tenemos ejemplos. ¿Se acuerda Sara hablándole a Abraham? ¿Cómo le decía? Señor. Creo que lo escuché hace algunos días aquí, que decía un hermano, no recuerdo, pero decía, nosotros, maridos, hablamos a nuestras esposas y a veces decimos, ¿verdad? Es que tengo que ir a ver a la señora o mi señora. Y es cierto, creo que yo no he escuchado, hermanos, yo no he escuchado, a mi edad no he escuchado a alguien que diga, voy a ir a ver a mi señor o voy a atender a mi señor. Pero sí, nosotros lo decimos, ¿verdad, hermano? Porque creo que una vez ya me salió eso a mí con mi esposa, mi señora. Pero teníamos el ejemplo de Sara, que le decía, Señor, ella estaba sujeta, a pesar de todo, estaba sujeta a Abraham. Ahora, también debo recordar que cuando Abraham siguió las instrucciones de Sara, ¿se acuerda qué sucedió? Le dice, llégate a Agar, y de ahí nace Ismael, el acérrimo rival hasta el día de hoy de los judíos. Ahora, no voy a ahondar en ese tema, pero hermanas, tenemos ejemplo en la palabra de cómo poder ser sujetas a sus maridos. Conviene, para que la palabra no sea blasfemada, y para las que tienen todavía esposos que no conocen a Cristo, usted, hermana, lo puede ganar con su actitud. Y para finalizar, recordar a los jóvenes acerca de la obediencia. ¿Se acuerda de José? José, antes de ir a Egipto, era un niño que estaba muy relacionado, un joven que estaba muy relacionado con su padre, y su padre le dio una instrucción y le dijo, ve a ver a tus hermanos. Y ¿sabe qué, hermano? A través de esa situación, él fue a parar a Egipto, Dios lo utilizó. Joven, si tú estás siguiendo a Dios, si tú obedeces a Dios y tú obedeces a tus padres, hay bendición, siempre hay bendición. Otro ejemplo que tenemos, David. David también fue, le dijo a su padre, ¿sabes qué? Ve a llevarle esto a tus hermanos a la guerra. Y David se encuentra con la oportunidad de pelear con Goliat. Siempre, joven, siempre hay bendición cuando uno obedece a los padres. ¿Qué más? Agrada al Señor. Es un mandamiento con promesa. ¿Y sabe qué, joven? Te va a ir bien. Y de esta forma, hermanos, quiero animar, iglesia, a que si queremos seguir siendo útiles como familia, como iglesia, cuidemos nuestra familia. Cuidemos cómo es que estamos guiando maridos a nuestra esposa. Cuidemos esposas cómo están sujetas a sus maridos. Y cuidemos hijos cómo es que estamos obedeciendo a nuestros padres. Un día, joven, ya no vas a tener a papá y a mamá. Hay algunos de los mayores que están aquí que ya no tienen a papá y mamá. Un amigo hace un tiempo me dice, Obed, siempre cuida, atiende a tu madre, porque cuando no la tengas, no va a haber día que quisieras escuchar su voz. Jóvenes, sean agradecidos con sus padres. Obedezcan a sus padres. Ahora, yo les hago el reto, si es oportuno el día de hoy, vaya y dele un agradecimiento a su mamá, a su papá. Hace unos días recibí un mensaje de mi mamá y solamente me puso, Obed, te amo. Y para mí me quebrantó ese mensaje, porque a veces con un solo mensaje podemos expresar mucho, hermanos. Y hermanos, jóvenes, yo les animo, amen a sus padres, respetan a sus padres, pero también demuestren un agradecimiento hacia ellos. Entonces, hermanos, si queremos que Dios nos use, nos siga utilizando, dejemos que el Señor nos
capacite a través de su palabra, nos instruya a través de su palabra para poder levantarnos ante una sociedad que está destruyendo día y noche sin descanso a la familia. Y sabe que, hermano, el último bastión, la última defensa, la última muralla que hasta el día de hoy queda, es la iglesia. Vaya a su hogar, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor. Hay cosas que todos tenemos que poner en regla, tenemos que pasar tiempo con nuestra familia y tenemos que confesar tal vez cosas como familia. Entonces recuerdo hace algún tiempo, y esto ya para finalizar, mi padre se sentó con nosotros en un momento vergonzoso, tal vez en que tuvo que él confesar algunas situaciones que estábamos pasando como familia, pero que a través de eso Dios unió más a la familia. Nos ayudó más a entender el amor de Cristo que tiene para nosotros como familia. Pero a veces, ¿sabe qué, hermano? Varón, esposo, tenemos que llegar a ese punto con nuestras esposas. Confesar, perdonar. Y ¿sabe qué, hermano? Dios creo que va a bendecir nuestra familia, va a bendecir nuestra iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias porque